Bien, a mí me van a permitir, después de saludarles, de decirles que buenas tardes y que muchísimas gracias por haber venido todos y todas, me van a permitir que haga un agradecimiento desde lo más profundo de mi alma de historiadora a mi amiga, ya creo que nos podemos llamar así, porque llevamos 2 años colaborando, trabajando, charlando, la señora Clara Armas, directora de la Fundación. Clara, muchísimas gracias por recibirme siempre y recibirnos ahora con tanta calidez, con tanto cariño, con tantas atenciones. Muchísimas gracias. Gracias también a todo el equipo de la Fundación, a Karen Melián, a Daniel García, por su gestión, porque gestionan todo muy bien, son muy eficaces y también son muy atentos. Gracias a nuestros técnicos, hoy también Enrique Pérez. Y bueno, yo ya, como decía Clara, es la segunda vez que vengo aquí. Estoy enamorada de la Fundación de La Laguna y gracias a Clara me estoy enamorando muchísimo de las artistas canarias. Estoy conociendo mujeres maravillosas con una obra impresionante. Es un mundo que Clara me ha descubierto y que me hace muy feliz. Y también, por supuesto, es para mí, aunque nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, muchos años, ¿no? Sí, porque es... bueno, Bernat es una... yo creo que Bernat que te conocí cuando tenías 20 años o así y ya trabajaba y se dedicaba al tema de estudiar artistas. Realmente para mí, bueno, es un honor y un placer estar en esta charla en la Fundación y compartiéndola con Bernat. Hablamos de Esther esta tarde, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de las personas que ella conoció. Y, Bernat, podemos empezar hablando de los inicios de Esther. Estaría muy bien que nos explicaras un poquito, bueno, su origen, después de dónde se forma ella. Un grupo muy importante en el que ella participa, que es un grupo en el que tú realmente eres muy especialista, que es el grupo Posttectura. Y quizás podríamos ir hasta su obra de los años 60 para empezar, ¿te parece? Me parece fantástico. No hace falta decir que me sumo y que me adhiero a todos los agradecimientos de Lina y que sumo también mi agradecimiento y mi placer de estar hoy contigo aquí charlando además sobre Esther y gracias también a toda la Fundación. No voy a querer reiterar los agradecimientos otra vez, pero sí que quería pues, hacer este apunte antes de empezar. Si os parece, vamos al inicio de todo, cuando Esther era una niña y que nació en un pueblo de l'Empordà, en Cataluña, que era Llers, un pueblo donde nació un poco por casualidad casi, porque su padre, aunque era de la zona, fue destinado a este pueblo para ser el secretario del ayuntamiento. Aquí lo podéis ver a sus padres, a vuestra izquierda en la pantalla, y a Esther muy pequeñita en esta fotografía de cuando era una niña de pocos años. Este inicio sí que viene muy marcado también por cuando tenía justo 2 años, pues por una enfermedad que era la polio, que la dejó pues con dificultades de movilidad, que luego con los años pues hubo también, fue una cuestión limitante, pero que ella siempre supo pues con su carácter poder salir de estas limitaciones y poder superarlas y como veréis pues consiguió hacer todo lo que se esperaba y lo que no se esperaba a pesar de ello. Pero cuando empieza, digamos, su vida real es cuando, en los años 40, en el año 43, ingresa en esta escuela, que es la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, en la Llotja, conocida popularmente como la Llotja, donde se le abre un mundo. Al final ella era una niña con dificultades para moverse y su mundo se limitaba pues, a una habitación y a su entorno más cercano, a la familia, algunos amigos cercanos, pero que en realidad el mundo lo veía desde, sobre todo, y lo vivía desde su habitación. En cambio, Llotja fue un lugar de contacto no solo con otras personas, sino también con personas que tenían inquietudes similares a las suyas, a futuros artistas o a personas con inquietudes culturales. Y la verdad es que Llotja fue un antes y un después en su trayectoria, que se ve
cómo era la Llotja de aquel momento, un espacio bastante precario en la posguerra, un espacio muy decimonónico aún, con un sistema pedagógico muy antiguo, y esto es importante porque ella con el tiempo querrá cambiar este concepto de la pedagogía y concretamente de la pedagogía artística, pero Llotja fue también el primer contacto con grandes artistas del momento, que fueron sus profesores, que le dieron pues lo que ella dijo que era a la vez le dio alas y a la vez le limitaba, que era una gran técnica, una formación que, como ella dijo, les costó mucho aprender, lo que luego les costó aún más de desaprender. Y al final su trayectoria no deja de ser eso, una constante diálogo entre su formación académica, entre esta pintura que dominaba muy bien y la pintura que ella quería hacer y que con el tiempo conseguiría llegar a hacer. Y lo más importante de la Llotja, más que los profesores, son los compañeros. En este caso hay una figura que es fundamental en estos años, que es la figura de León Siquera, un escultor magnífico, interesantísimo, pero con una vida muy breve, que murió trágicamente de un accidente de automovilístico con un camión que lo arrolló y junto con su hermana murió en el acto, pero que para ellos fue un faro en este entorno pues, de una pintura más bien académica, más bien retrógrada, digamos, que se vivía en la Llotja de aquel momento. Había pues estos compañeros que entre sí se iban pasando pues aquellas novedades que habían descubierto casi clandestinamente pues en las bibliotecas, en círculos como muy cerrados como el Círculo Mayol del Instituto Francés y otros espacios de libertad de los que hablaremos justo ahora. Pero quizá las personas más importantes de estos primeros años, a pesar de León Siquera, son los que vemos en esta fotografía. A la izquierda, Josep María Subirachs, uno de sus mejores amigos de juventud y una amistad que mantuvo durante toda su vida, el escultor, pues uno de los escultores más importantes de Cataluña de este periodo. Y luego la persona que hay justo detrás suyo, Esther, bueno, no hace falta decir quién es Esther, es Ricard Creus, que fue su compañero de vida. Un compañero de Llotja que empezó siendo pintor, pero que tras empezar una relación con ella decidió dejar los pinceles pues, para que ella pueda desarrollar su carrera pictórica, algo que normalmente es justo al revés. Las mujeres artistas acaban siendo las que quedan ocultas tras la figura de su marido, que es el pintor reconocido que puede desarrollar su carrera, y en este caso pues Ricard decidió dejar los pinceles para abrazar la literatura justo en estos años 50 cuando conoció a Esther. Esther, como decía, tenía pues, limitaciones de movilidad, pero estos compañeros lo que hacían era, ya que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, empezaron a reunirse en su estudio, en su casa, una pequeña habitación en la que Esther iba pintando y que la podéis ver en este cuadro que hay en la parte inferior de la pantalla, pintada por Mercè Vallverdú, una compañera artista, que en este caso ella sí que dejó los pinceles poco después, al momento de casarse y formar familia, como pasa en muchos casos también en mujeres de esta generación. Y digamos que su relación se acaba convirtiendo en un diálogo constante, en un espacio pues, de encuentro en el que se mezcla la literatura con la música, con la escultura, con la pintura, y no solo es importante su proyecto artístico personal, sino que este intercambio colectivo de conocimiento que en aquel momento pues, era como un pequeño oasis, ¿no? en el ambiente gris de la posguerra de Barcelona. Y arriba esta fotografía que es un ejemplo de las pequeñas excursiones que hacían en aquellos momentos y que también se caracterizaba pues, por esta voluntad de abrir horizontes y que marca también una tendencia de este grupo de amigos por descubrir nuevos artistas. Y ellos, por ejemplo, fueron de los primeros, y esto en el caso de Subirachs está claro que lo marcó muchísimo, en que reivindicaban la figura de Gaudí, por ejemplo. La figura de Gaudí que en aquel momento era una figura totalmente denostada, que nadie valoraba, y ellos fueron de los primeros en que organizaban pequeñas excursiones para conocer mejor su obra. De algún modo este grupo, de forma natural, se va convirtiendo en un grupo de amigos, se acaba convirtiendo en un grupo de artistas. Estaban descubriendo, digamos, este mundo. Este es un ejemplo de algunas de las acciones que hacían solo para ellos. Estas son unas páginas de un libro que dedica el grupo a Esther Bosch, con algunos textos hechos por Ricard Creus, que ya decía que ya estaba coqueteando ya con Esther y estaba buscando la manera de poder acercarse más a ella, y que con ilustraciones de todos ellos, de Mercè Vallverdú, de Subirachs y del mismo Ricard, pues le ofrecen a Esther con motivo de su santo.
y este grupo, como digo, se va mezclando, van entrando también conjuntamente en los principales certámenes del momento. Y aquí es importante pues, hablar de este evento, que son los Salones de Octubre, unos salones que se crearon en el año 48 por iniciativa propia de los artistas, que viendo el panorama de las artes del momento veían que no había ninguna rendija por donde poder mostrar su obra, porque todos los premios oficiales estaban totalmente dominados por la política del momento y no les permitían pues, que obra que salía un poco del canon tuviese una dimensión pública. Y así es como Esther Boix, Ricard Creus, Subirachs, Datzira, una serie de artistas que se conocían, como digo, de la llotja, empiezan también a mostrar su obra y intentar buscar esta expresión más contemporánea y salir y romper con aquello que habían aprendido en la Escuela de Lonja y sobre todo también con aquello que el régimen pues, defendía en los grandes certámenes oficiales. Y de este grupo es cuando sale la creación de uno de los grupos que fue importante en estos años 50, justo en el año 1950, se crea este grupo que se llama el Grupo Posttectura. Un grupo que está creado por este pequeño grupo que se reunía de forma, digamos, amistosa, pero añadiendo otros de sus compañeros. Aquí vemos la fotografía de los miembros de este grupo. De izquierda a derecha vemos a Josep María Subirachs, luego así cogiendo derecho detrás a Francesc Torres Monzó, un escultor también importante de esta generación, Ricard Creus, Joaquim Datzira, también a Josep Martí Sabé, un escultor junto con su hijo, y a la derecha a Esther Boix. 3 pintores y 3 escultores que querían pues, intentar romper y hacer avanzar el arte catalán de su época, y lo hicieron con este grupo que no podemos dejar de decir que tenía pues, una cierta ingenuidad, como muchas de estas iniciativas que aparecen y que son además iniciativas muy fugaces. Es un grupo que literalmente duró 15 días, que es lo que duró la exposición que hicieron en las galerías layetanas, pero que tenían la ambición de querer romper con este techo, ¿no? O es que no les dejaba entrar en las galerías. Y era más fácil poder acceder a las salas expositivas con una colectiva de artistas que siendo un artista solo, muy joven, sin trayectoria y sin nadie que lo avalase. De esta manera, Posttectura lo que quería era reivindicar un retorno a los orígenes. Posttectura lo que querían explicar, y lo explica el manifiesto que parecía reproducido en el catálogo, habla de lo que hay más allá del tacto, lo que hay más allá de la textura. Ellos reivindican este retorno a la estructura íntima de las cosas, a aquello que hay detrás de la realidad, que es inmutable y que creen que es una contraposición a este arte, digamos, ampuloso, virtuoso, que se reivindicaba o que compraba la burguesía que se había enriquecido con el extraperlo en aquellos años 40 y 50. Y de esta forma, al cabo de muy poco, todos ellos empiezan a hacer sus propias trayectorias en solitario, y en este sentido es importantísimo el papel del Institut Francès y también de la influencia que recibieron de otros artistas mayores que ellos, de antes de la guerra, y que les hicieron este puente entre la libertad artística y cultural de la Cataluña, de la República, de los años 30, previa a la guerra civil, y que Esther, como sus compañeros, también adoptan, y dándole un paso más allá. De un poco asimilan esta idea del mediterranismo, una idea de luz, una idea de estructura, de orden, pero a la vez la pasan por la influencia del cubismo, del dadaísmo, del surrealismo, de una serie de elementos. Cada uno coge de donde le interesa, de donde donde se ven más reconocidos a nivel de sensibilidad propia, para hacer avanzar su pintura. Estas son algunas obras de Esther de estos años, de finales de los años 40, principios de los 50. Este biombo, que es un poco a la manera de Gauguin, un poco, ¿no? Este aire mediterráneo, pero también, si nos fijamos las figuras, pues esta simplificación de las formas, esta manera de trabajar con campos de color, y que vemos como ya se va apartando un poco de la realidad y va adoptando este carácter simbólico que caracterizará a Esther más adelante. Pero sobre todo, lo que a Esther más le interpela es este mundo de la España negra, digamos, y por eso pongo este cuadro como inicio, es para explicar estos primeros años de Esther, porque es abiertamente un homenaje a Solana, que es uno de los pintores que más admira en estos momentos, que descubre cuando va a Madrid y descubre su pintura por primera vez, la ve en directo y no solo por láminas, y es cuando ella empieza a intentar retratar este entorno humilde de una ciudad o de una sociedad que está hundida en la miseria tras la Guerra Civil Española. Este homenaje de Allan Poe también es muy significativo de esta época, estas figuras casi consumidas que nos hablan de este existencialismo, de esta mirada hacia adentro, y que en el fondo lo que nos está hablando es de que Esther lo que le preocupa más son las personas, el ser humano, son las cuestiones más humanas las que ella intenta transmitir a través de su obra, ya sea a través de los paisajes, a través de las personas. Aquí otro ejemplo de la vejez. Y el viaje a París,
Ya nos acercamos, Elina, y miro de ir al grano, pero es importante este paso cuando Esther abandona por primera vez España, pasa la frontera y gracias al Instituto Francés, que había sido pues, este pequeño oasis de modernidad, pues puede vivir en sus propias carnes aquello que solo conocía de oídos, aquello que le habían contado pues, estos personajes como Josep María de Sucre o otros menos conocidos o menos contemporáneos, como puede ser Jaume Mercader o como puede ser Montpou, Rafael Banet, otros pintores de otra generación, Miquel Villà, que habían conocido París y que ellos conocieron en este ambiente del Institut francés en que los veteranos se encontraban con los más jóvenes y encontraban esta manera de poder ver el mundo, aunque sea a través de un pequeño agujero, a poder ver lo que se hacía afuera y entender otras maneras de entender la pintura, el arte y también la vida. En el año 53-54 viaja a París por esta beca y se le abre un mundo que hace que Esther nunca más vuelva a ser la misma, y esto va preparándonos, ¿no?, para esta llegada a los años 60, que es realmente pues, el antes y el después en su obra, que es lo que le llevará luego al compromiso social del que hablaremos después. Pero enseguida vuelve a Barcelona para luego poder volver a Milán. La verdad es que desde que está en París, ella sola viaja por Europa, y esto realmente ya es importante o es insólito teniendo en cuenta que era una mujer que en aquellos momentos viajara sola por Europa, ya es algo bastante insólito, pero hay que sumarle además que era alguien con problemas físicos, que poder viajar sola por Europa era también algo de riesgo, y aún así pues su carácter, digamos, independiente, su fuerza de voluntad hizo que esto fuera posible, y de este viaje nos trajo pues estos paisajes de Holanda, pero también de otras ciudades que visitó antes de viajar junto con Ricard Creus, este joven compañero de Llotja que se convirtió también en su marido, hijo del barrio del Poblenou, y que le hizo descubrir pues también esta poética, ¿no?, de los paisajes suburbiales, y que también al final otra vez la acercan a esta mirada como más humilde, de los más humildes, y empieza a dar voz a estas personas que no pintan nada en la sociedad o que son los menos reconocidos en la sociedad, empiezan a tener presencia en sus obras. Así es cuando pinta estos suburbios del Poblenou, pero que es interesante ver cómo cambia su mirada tras su viaje a Italia. Se viaja con Ricard Creus, que aquí vemos retratados todos los dos en esta pieza que se encuentra también en esta exposición, en este retrato pues tan ascético, tan sintetizado de ellos dos, que no deja de ser también un buen retrato pues, de este momento en que estaban casados y casi no tenían nada para vivir, vivían como podían, pero se convierten casi como tótems, ¿no?, como dos figuras inquebrantables que están juntos ante todo lo que pueda pasar. En el año 56 se instalan en Milán y están poco más de un año, pero un año que será decisivo. Y están un año porque al cabo de un tiempo de estar allí, está a punto de nacer, Esther queda embarazada de Adrià, su primer y único hijo, y que quieren que nazca en Cataluña, y por eso en el año 57, aunque en Milán se encuentran maravillosamente bien, donde encuentran una sociedad que las acoge con las manos abiertas, una sociedad moderna que les permite pues, entrar en contacto con una serie de intelectuales y artistas que le abrirán horizontes nuevos a la obra de los dos, tanto la literaria como la pictórica, hace que la obra de Esther y su mirada también salga de estas jaulas, ¿no?, y vuelvan a Barcelona con la voluntad de abrir nuevos horizontes. Para esto, no sé, Elina, yo creo que quizás estaría bien si nos puedes explicar un poco estos años 60 y este retorno tras Milán, cómo influye en su obra, ¿no?, y en cómo Esther trabaja en este contexto. Me vas a ir ayudando a pasar las diapositivas porque me queda un poco lejos. Bueno, yo lo que me gustaría hablar hoy de Esther tiene que ver con algo que yo considero que es un hecho muy importante y al que llevo dedicados bastantes años estudiando. Por suerte, en el año 2027 esto acabará con una gran exposición que estoy comisariando, y para mí es uno de los proyectos de mi vida. Se trata de los salones femeninos de arte actual, que es un hecho que ocurrió en Barcelona, en la Barcelona de los años 60, durante el franquismo, y que realmente considero muy original en su momento en la sociedad de la que estamos hablando, y desde el punto de vista actual algo realmente sorprendente por lo que llegaron a ser estas artistas de las que les voy a hablar ahora y que Esther Bosch formaba parte. Hay toda una serie de artistas catalanas que coincidieron
en Llotja, que es la escuela que Bernat ha nombrado tantas veces. Es la escuela, una de las escuelas, bueno, es la más antigua de España que sigue funcionando. Este año estamos celebrando el 250 aniversario de su fundación, y es una escuela que a finales del siglo XIX abrió sus puertas a las mujeres. Por tanto, estuvo todo el siglo XX formando mujeres y, aparte de chicos, por supuesto, y las artistas de las que os voy a hablar ahora, prácticamente todas se conocieron allí. Fueron alumnas de Llotja. Tenían esto en común, y también tenían en común algo que en Barcelona fue muy importante, y es que el Instituto Francés daba unas becas a los artistas, y para las mujeres esto era importante para todos, ¿no?, los que ganaban estas becas, pero para las mujeres era importantísimo porque todas las con las que yo he podido hablar, porque algunas de ellas todavía viven, son muy mayores pero viven, pues claro, te explicaban que irse de la Barcelona del 60, 61 y ir a París, ¿no? Bueno, para ellas era como que se les abría un mundo, las perspectivas se hacían infinitas, y les cambiaba por completo no solo su vida, sino también su mundo interior, ¿no? Para todas ellas los viajes a París fueron importantísimos, y las que no fueron becadas por el instituto pues ya se lo montaban para poder ir, ¿no? Algunas de ellas, como estas que les presento aquí, que son Gloria Morera, que es una señora que todavía está viva, y María Josep Colom, ellas dos fueron las que en París, aquí brindando, no es casual que estuvieran brindando, es que se les había ocurrido que algo que habían visto allí, que era que había mujeres que organizaban exposiciones solo para mujeres, y esta organización era el Club Internacional Femenino. Pues ellas habían ido a ver estas exposiciones, y se les había ocurrido que esto lo tenían que hacer en Barcelona, ¿sí? Claro, ellas aquí ya estaban como muy contentas de que tenían esta idea y que la traerían, pero lo difícil es que eso lo hayan podido lograr. A mí me fascina, y cuando hablo con ellas, con las que todavía me pueden explicar, por suerte, sus recuerdos, ellas mismas no se podían creer cuando el Ayuntamiento de Barcelona les dijo que sí, que las apoyaría. Fueron muy listas, porque ustedes no piensen que ellas iban hablando de feminismo y de liberación femenina, no, ellas iban muy modestas, muy humildes, obviamente muy listas, porque si no, no les iban a dar nada, ¿no? Entonces iban diciendo, no, porque no tenemos muchas posibilidades de exponer, nos gustaría... Un poco, al principio lo vendieron como un salón de señoras que se dedicaban a un hobby o algo así, ¿no? Y es interesantísimo como luego ellas en su cabeza tenían otra cosa, y poco a poco lo fueron dando, tenían clarísimo porque lo habían visto en París, ¿no? Y en París, en los años 60, 70, se gesta y se desarrolla lo que conocemos como la tercera ola feminista. Ellas vienen con toda esa carga de pensamiento político de las mujeres, y lo llevan a cabo en Barcelona de una manera como suave, con una estrategia realmente muy inteligente, pero lo lleva. Entonces, el ayuntamiento les deja este local, que si ustedes van ahora lo verán así. Es la sala municipal, hoy en día le llamamos la Capella, es el antiguo hospital de la Santa Cruz. Tenía esta sala que se sigue utilizando hoy. Hoy es para arte emergente, para arte muy joven, y en aquella época el ayuntamiento una vez al año les dejaba durante un mes esta sala de exposición para que todas ellas expusieran sus obras. El Salón Femenino de Arte Actual se celebró desde el año 1962 a 1971. Lo tenemos muy mal documentado fotográficamente. Incluso las señoras que todavía están vivas no tienen fotos ellas del salón. Y lo que les puedo enseñar son escaneados que he hecho de la prensa de la época. Pero bueno, este era el aspecto que tenían las exposiciones. Y el primer salón se inauguró, ven aquí con mucha pompa, el 13 de junio de 1962. En este salón ya participó Esther Bosch, y en los salones participaron muchas mujeres durante todos estos años, porque la convocatoria estaba abierta para
no solo a artistas que vivieran en Cataluña, sino en todo el Estado y también en todo el mundo. Expusieron artistas de muchos países extranjeros y expusieron artistas canarias. En esta primera edición expuso Carmen Arocena. Ella llevó obra y en la siguiente, en la edición del 63, justamente Carmen acababa de morir y todas las artistas le hicieron un homenaje, una exposición de homenaje a Carmen Arocena en el 63 dentro del salón. Fíjense que solamente en el año 1962 expusieron 55 artistas y en total, en todas las ediciones del salón, expusieron 278 artistas. Porque claro, la mayoría repetían y algunas, como Esther, algunas participaron en todos los salones y algunas como Esther, Esther participó en 4. En el primero, en el segundo, en el segundo, en el cuarto y en el séptimo. Cuando miro su cronología me doy cuenta cuando no participaba es porque estaba con mucho trabajo y con otras exposiciones que le coincidían. Era un salón en el que se podían exhibir todo tipo de técnicas artísticas. Lo que más abundaba era la pintura y la escultura, pero como eran los años 60 y 70, en Barcelona hubo un gran boom del arte textil, había muchos tapices, también había cerámica, había esmaltes y, por supuesto, grabados, y se incorporó la fotografía. Claro, es para mí, que estoy estudiando e investigando todo este hecho, y que ahora, claro, yo me dedico a comisariar exposiciones de mujeres y parece que sea algo que es como muy moderno y que está ahora de moda. Bueno, no, pues yo me quedo, ¿no? Muy maravillada de que en los años 60 estas señoras ya hubiesen hecho esto. ¿Cuál era el motivo de ellas de hacer estos salones? Pues tenían clarísimo que la situación de las mujeres en el mercado y en el mundo del arte era totalmente desigual. Entonces ellas en las ruedas de prensa lo que reivindicaban era que, por ejemplo, no tenían marchantes. No había ningún marchand en Barcelona que quisiera vender obra de mujeres. No había galerías que las tuviera en nómina. También, por ejemplo, reivindicaban que si lograban vender les pagaban muchísimo menos sus obras, que la crítica no les hacía espacio en los medios. Todo esto que ocurría y que era algo flagrante, que venía ocurriendo de siempre, de siglos, ellas allí lo ponen sobre la mesa en las ruedas de prensa, son las primeras en explicar todo esto, la situación que se estaba viviendo. Y lo que más me interesa, les voy pasando diferentes fotos de los salones, de las diferentes ediciones. Lo que más me interesa también de todo este hecho de la organización de los salones es que entre ellas fueron trabando lazos de solidaridad, de amistad, fueron trabando lazos de lo que hoy en día llamamos, hay una palabra que está muy de moda, pero que las que somos feministas de toda la vida es una palabra muy antigua, que es sororidad. La sororidad no es una amistad entre mujeres, es una relación que se establece entre mujeres siendo conscientes de que estamos en una situación de desigualdad, ¿no? Hoy en día, por suerte, todo ha mejorado mucho, pero en los años 60 y más bajo el franquismo, esto no era así. Entonces, ellas realmente vas viendo como año tras año van tomando conciencia, una conciencia feminista de lo mal que estaba la situación de las mujeres en el ámbito artístico, en el mercado, en todo lo que era el circuito expositivo, y que juntas podían hacer presión para que esto fuera cambiando. Les paso diferentes fotos, han quedado muy pocas, como les digo. Y estas son, bueno, fíjense, en el ayuntamiento les dio este local, es muy bonito, pero nada más. Ellas se tenían que montar las exposiciones, el montaje lo hacían todo ellas. Aquí, por ejemplo, Gloria Morera y María Asunción Raventós, que las dos son muy mayores, pero afortunadamente están vivas. Y ellas, montaban todo, tenían que hacerlo todo, el transporte, el montaje, las ruedas de prensa, organizarlo todo. Y tenían, ¿ven? Y aparte luego la celebración, porque también celebraban ellas,
Bueno, pues Esther Bosch en el primer salón presentó 3 obras. Esta, que luego Bernat la explicará, es una obra preciosa que se llama Alta Fidelidad y que actualmente está en el Museo de Arte de Girona. Esta, que era un paisaje, el solar, que es un paisaje de los que tú acabas de comentar, ¿no? Y esta, que me sabe mal, pero ni Bernat ni yo la hemos encontrado en colores, y es precisamente, a mí me parece muy interesante. Es una obra que se quedó en Italia, entonces no es posible, no hemos localizado en qué colección está. Exacto. Y bueno, suerte que la tenemos, aunque sea en blanco y negro. Se llama Maternidad Nueva y me interesa mucho porque a todas ellas les pasa que a medida que ellas van organizando los salones, se reúnen, hablan y van tomando conciencia de esta situación de subordinación que tenían frente a la crítica y a los círculos de exposiciones, etc., van también, obviamente las artistas abstractas no, pero las que se dedicaban al arte figurativo, sus temas, su iconografía va tomando un giro feminista. Y esto pasa con Esther Bosch. Claramente ven aquí la obra Maternidad Nueva, ¿no? Es una señora que no es que esté todo el tiempo dedicada solamente a la crianza, sino que aparte de que tiene que cuidar y educar a sus hijos, ella también está interesada en cultivarse, en leer. Bueno, es la simbología que usa aquí Esther, ¿no? La maternidad nueva es una mujer que no solo se queda en el papel de esposa y madre, que era lo que sobre todo en el franquismo se marcaba, sino que ya son mujeres que comienzan a tener ambiciones de formarse y de tener carreras propias. Bueno, y por último, muy rápidamente, una de las cosas que yo no sé si reírme o llorar, esto es verdad, cada vez que trabajo en los salones, es la prensa. Es increíble, las cosas que dice la prensa. Ven aquí, sobre todo ya aquí el titular, ¿no? Lector, si eres antifeminista, esta semana vuelve las espaldas. Esto fue el día que se inauguró el salón, lo que salió en la prensa. Aquí están todas ellas. Miren, aquí está Esther Bosch, ¿sí? Y otra que también conocemos. Miren, aquí está Conchita Wurst, ¿sí? Esta es, aquí tenemos a María Asunción Raventós, Gloria Morera, una de las organizadoras. Bueno, se pueden ir reconociendo todas ellas. María Girona. María Girona también está. Todas ellas, a mí me encanta verlas así, que estaban vestidas de los 60, total, ¿no? Todas y puestas felices, se las veo a todas muy contentas, pero si tú empiezas a leer los textos son terribles. Por ejemplo, hay un texto, y además de críticos reconocidísimos, de esos que a mí en la carrera me hicieron estudiar, los grandes señores del arte catalán. Bueno, pues te escribían cosas como... bueno, esto del Salón Femenino de Arte actual no está mal, porque si las obras no te gustan, siempre te lo puedes pasar bien viendo caras guapas y cuerpos bonitos. O sea, esto está escrito, y lo tengo citado en libros, ¿no? Bueno, pues cosas que incluso a veces hoy en día pasan. A veces hablaban más del cuerpo de las artistas que de las obras que presentaban. Esto pasaba. Y es muy triste porque ellas en las ruedas de prensa reivindicaban todo esto que les acabo de explicar, pero luego lo que salía en prensa no tenía nada que ver con lo que ellas habían dicho, ¿no? Es decir, no se tomaban en serio que ellas dijeran que no conseguían marchands, que no conseguían galerías, que no vendían. No, esto no, caía como en un saco roto realmente, ¿no? Y lo que hacían eran pues bromas y chanzas sobre, claro, un salón de mujeres, y un poco las seguían viendo como que eran señoras que hacían esto para entretenerse. No se las veía como artistas profesionales, ¿no? Que estaban buscando realmente abrirse un espacio en el mundo del arte. Bueno, esta es una foto muy mala, pero ya les digo, todo está sacado de prensa y es de lo poco que he podido conseguir. Las pintoras y su salón. Y luego miren, por ejemplo, acabo este apartado con una viñeta de estas de humor, ¿no? Gráfico que salían en todos los periódicos. Este es un humorista muy famoso en Cataluña, que no hace tanto que murió, es primer salón femenino de arte, ¿no? Las señoras mirando la obra y todos los señores mirando el trasero. Este era el nivel. Por eso me fascina que mujeres como Esther Bosch, a pesar de todo este contexto tan duro, hayan hecho la obra
tan fuerte, en el caso de Esther, muy reivindicativa desde el punto de vista feminista, pero por ejemplo en el de Concha Ibáñez, que solo pintaba paisajes, o por ejemplo otra canaria que participó en el salón, Lola Massieu, estuvo varias veces presente en el salón, Lola Massieu, o también Yolanda Graziani. Es decir, las artistas abstractas, aunque no tuvieran esta obra reivindicativa, el hecho de pintar y seguir, y no desmoralizarse frente a esta masa crítica masculina, que lo único que hacían era escatimarles, ¿no? Valor y no dejarles actuar en el espacio profesional, el hecho de que ellas siguieran pintando y exponiendo, yo creo que ya eso era un acto de libertad enorme, ¿no? Y yo las considero a todas ellas unas maestras y unas pioneras, y gracias a ellas, a mujeres como ellas, en Cataluña y también en toda España, porque hubo también muchas españolas que participaron, ¿no? Como Juana Francés, Amalia Avia, muchísimas. Bueno, pues creo que realmente son mujeres que hoy en día las artistas jóvenes deberían conocer y agradecer todo el trabajo que ellas hicieron, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y bueno, Bernat, después de ahora esta reivindicación que he hecho yo de la etapa más feminista de la obra de Esther Bosch, quizás estaría bien que ahora nos explicaras otro apartado de ella también muy importante, que es su papel en el grupo Estampa, que fue muy importante en el arte catalán del momento. Si nos puedes explicar cómo se formó este grupo, quiénes eran sus componentes, cuál era la finalidad y realmente cuál es el papel, cómo lo valoras actualmente. Si querías hablar de estas dos obras, sí. ¿Quieres comentar algo? Sí. Sí, mira, si quieres... O después si quieres volvemos o si quieres, tú contestas y podemos ir intercalando estas obras si quieres, ¿no? ¿Te parece bien? Como quieras, sí, sí. Sí, es que esto de no haber tenido, ¿sabes? De no pasarlas se me escaparon, pero las puedo incorporar. Pues como ahora comentabas, Elina, pues los años 60 son años de despertares, ¿no? Para muchas personas, para algunas pues esta conciencia feminista de la que nos hablabas ahora, pero también hay una parte de conciencia política. Y además hay también una idea que también creo que es bonita, ¿no? Que es la idea de hermandad entre los pueblos, ¿no? Al final eran todos los artistas, independientemente de dónde eran, de dónde habían nacido, eran activistas, o alguna parte de estos artistas eran activistas, y iban unidos para luchar contra el régimen, contra aquello que independientemente de las nacionalidades, de qué provincia venían, pues se juntaban para intentar cambiar las cosas. Y así es como en el año 59 nace Estampa Popular, que nace primero en Madrid, pero que es un movimiento, esto daría para una conferencia entera, para hablar de Estampa Popular, porque realmente fue un movimiento muy importante, que además tuvo como distintas ramas para cada comunidad en las que se fueron adhiriendo al inicio de los artistas que iniciaron este proyecto en Madrid el año 59, pero que luego posteriormente fue tuviendo ecos en distintos puntos del país. En el caso de Cataluña existe lo que, como se ve en el cartel, lo que se nombró Estampa Popular Catalana, pero había también la de Valencia, había también en Madrid, por supuesto, también en Sevilla, muchos sitios en que artistas lo que hacían era que de forma altruista daban su producción artística, y no cualquier obra, ahora lo comento, para ayudar a aquellas personas, a aquellos activistas políticos, artistas o no, que habían sido encerrados pues, por sus ideas políticas o por haber participado en manifestaciones o por haber hecho actos políticos antifranquistas y que estaban sufriendo la represión franquista. Y esto que tenía una doble vertiente. Por un lado, estas obras eran obras manifiesto, que lo que querían era poder propagar este sentimiento o esta voluntad antifranquista que ellos reivindicaban, estas reivindicaciones de libertades, pero a la vez tenía una parte práctica. Al final, la producción de Estampa Popular, y de aquí este nombre de Estampa Popular, era la de crear unas estampas de linóleo en que primero empezó de la forma más precaria posible. En el caso de la catalana, que fue fundada además por Esther, junto
junto con Rafos Casamada, María Girona y otros artistas de su círculo más íntimo, como Guinovar, que también participó este inicio en el año 64, empezaron haciendo estas estampaciones de linóleo porque era la forma más barata de poder imprimir, y se estampaban con un cucharón porque no tenían aún ni tan solo un tórculo para poder hacer la impresión de estas primeras obras, y al final era con lo que podían hacían este grabado, muchas veces con significación política directa, como ahora veremos en los ejemplos un ejemplo de Esther Bosch, pero también había por reivindicación, por ejemplo, de poetas como Miguel Hernández, que se hizo un homenaje a Miguel Hernández por estos distintos artistas que participaron en Estampa Popular, pero también reivindicaciones más políticas o feministas, como es este caso en esta obra, que también, Elina, si te parece, la podemos comentar conjuntamente, ¿no? O sí, o comentas tú estas y ya pasamos a las otras si quieres. Perfecto, ¿no? sí, sí. Porque tiene mucho que ver. Al final esta obra se titula La mujer que friega y los niños encerrados. Al final es querer sensibilizar el público de algo que pasaba a menudo en aquella época, que eran mujeres que tenían que trabajar para poder tirar adelante pues, su familia, y muchas veces se trabajaban limpiando casas. Lo que pasa es que no tenían con quién dejar a los niños. Antes que había esta maternidad nueva, ¿no? Pues las mujeres que tenían que trabajar y cuidar a los niños, y esto implicaba pues, que muchas veces tenían que llevarse los niños al trabajo. Y la forma que tenían de poder llevar a estos niños era encerrarlos en el balcón. Al final el balcón servía como si fuera una jaula, digamos, donde dejar los niños encerrados para que no se escaparan, tenerlos controlados y que su madre pudiera estar trabajando en el interior de la casa con tranquilidad. Y de algún modo esta es una reivindicación de Esther a través de este linoleo magnífico que se ha convertido ya también en un manifiesto y casi un hito de esta generación, y que yo creo que abre un poco no es el primero, pero sí que es verdad que es de los primeros que en estos mediados de los 60 en que Esther empieza a hablar abiertamente de estas cuestiones feministas, y que entrará con fuerza en los 70 en obras como las que veíamos ahora, que si quieres comentarlas, Elina, quizá. Sí, a mí me parecen obras realmente muy, muy pioneras en lo que es las iconografías que están hablando de la condición femenina en su momento, y además haciéndolo con ironía y con rebeldía y lo que hoy diríamos empoderamiento, ¿no? Este es un homenaje a Man Ray, el famoso objeto aquel suyo de la plancha, pero claro, la plancha de las mujeres no era una que no sirve para nada como la de Man Ray, ¿no? Aquí esta planchadora, que además se multiplica porque se le multiplica el trabajo, y claro, es tanto el trabajo que hasta parece que cobren vida, ¿no? En esto me recuerda mucho. Esther Bosch vivía en Anglès, que es una población de Girona, donde nació Remedios Varo, una de las grandes surrealistas que tenemos en la historia del arte español. Y Remedios Varo tiene una obra muy parecida. Yo no sé, yo creo que seguramente, quizás, no sé tú qué puedas opinar, y también Joel, que ella haya conocido en algún momento, sabes, que le haya llegado un libro de México, algo de Remedios Varo, porque Remedios Varo tiene una obra de que también es una mujer que está haciendo las cosas del hogar, y hasta las propias cosas, objetos, cogen vida, ¿sabes? Cobran vida. Porque es algo que la agobia tanto, los objetos la agobian todo el trabajo de la casa, que tienen más vida que ella, ¿no? Y a mí aquí me recuerda muchísimo esto, cómo estas pilas que parecen toallas en realidad son cuerpos humanos, ¿no? Es algo que es más fuerte y más poderoso que la propia mujer, es decir, cómo el trabajo realmente puede alienar, y realmente eran mujeres que estaban alienadas por el trabajo cotidiano, por el trabajo de los cuidados del hogar en aquella época. Y es una obra magnífica, además, ¿eh? Es una obra muy bien pintada, muy bien trabajada, una obra fantástica. Y la siguiente, esta es una serie que es la serie de Dianas. Hay una que está aquí en la sala, que es Celda Fría, y yo les he puesto aquí El no cierra. Yo creo que es una serie muy rica semánticamente, que se puede explicar desde muchos puntos de vista. He leído, Bernat, que tú la trabajas más en relación a la represión política y al franquismo, ¿no? Porque, bueno, se dan cuenta que es un cuerpo femenino que está como ciñéndose. Claro, para mí es verdad, Bernat la interpreta muy bien, esto puede estar hablando de la represión política, pero para mí también esto es el patriarcado. Yo creo que el hecho de que no cierra es el cuerpo femenino que desborda el patriarcado, lo desborda. De hecho, lo hemos desbordado siempre, ¿no?
Y también, bueno, ahora mismo en el Guggenheim de Bilbao hay una gran exposición de una artista estadounidense que es Barbara Kruger, que se hizo muy famosa en los 80 con una obra, es un cartel donde pone en inglés tu cuerpo es el campo de todas las batallas, ¿no? Y hay un cuerpo de mujer. Yo creo que esta idea de tu cuerpo es el campo de todas las batallas ya lo hace tu abuela, Joelle, en los años 70 con la serie Dianas, tanto en la que hay en Sala como en la que hay aquí. Es el cuerpo femenino donde se libran todas las batallas, en la época franquista, toda la represión sexual que estaba, ¿no? Conteniendo todo lo que podía ser la vida pública de las mujeres. Y por eso yo creo que son unas obras que tienen un discurso en torno a lo que es el poder más brutal del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces me parece que es una obra, bueno, muy anterior a Barbara Kruger, a las Guerrilla Girls, ¿no? Y claro, yo pienso, bueno, una artista catalana que nació en un pueblito que es muy bonito, pero es un pueblito, ¿no? Y ella tiene todo este discurso rebelde, ¿no? Y es capaz de plasmarlo, porque claro, el discurso... no tenerlo, claro, muchísimas feministas lo tenían, pero claro, ¿cómo lo plasmas, no? En estas imágenes tan increíblemente fuertes y creo yo que, bueno, rompedoras y pioneras y hoy en día imprescindibles de la historia del arte catalán y español. De algún modo, estos 60 también es el momento de que Esther, volviendo un poco a coger el hilo de antes, ¿no? De que se da cuenta también de lo difícil que es estar en el mundo, ¿no? Y de lo difícil que es formar parte de la sociedad y que muchas veces estas cuestiones van ligadas pues también a este entorno de soledad y también a la vez de lucha compartida, ¿no? De un poco este diálogo entre ser una, ¿no? Y ser muchos. Y de algún modo también es este momento en que ella empieza a salir también de este cascarón, ¿no? Donde se encontraba también de los años 50 y abrirse a estas nuevas formas de vivir, estas nuevas también feminidades, ¿no? Porque al fin y al cabo las mujeres empiezan a adoptar un papel que no habían tenido nunca hasta el momento y en este sentido estos dos cuadros yo creo que son interesantes, ¿no? Por un lado está la titula del twist en que vemos una mujer bebiendo, fumando, con falda corta, o sea, al final es un momento de libertad, es un momento de apertura y que también es un momento de esperanza para las mujeres de esta generación. Lo veíamos también, ¿no? En cómo brindaban en las fiestas en el salón femenino, cómo estaban preparando. Es un momento en que empiezan a poder formar parte de otra manera que es más allá de sus casas, ¿no? Y de hacer un trabajo doméstico, empiezan a abrirse y a poder participar de un mundo que también es de ellas, ¿no? Y que hasta el momento no se les había sido negado siempre. Y a la vez también esta nueva manera de estar en el mundo que viene sobre todo de la influencia exterior, sobre todo americana, ¿no? Que vemos en esta obra de alta fidelidad que antes Elina ha apuntado en su intervención y que también habla de este momento pues, de las fiestas, de las libertades sociales, de poder ya también incluso el cambio del estatus social, ¿no? Hace unos años veíamos aquellos interiores de Esther en que veíamos pues, un señor bebiendo una botella solo, triste, casi consumido, ¿no? Y de pronto aquí vemos pues, unos jóvenes que se lo están pasando bien, que también siguen bebiendo, pero hay un cambio de actitud, aunque también hay este trasfondo un poco triste, ¿no? Que va ligado a esta cuestión que decíamos, ¿no? De esta sociedad que parece moderna, que empieza a abrirse estos nuevos aires de cambio que vienen de fuera, con este turismo que pasa a pasar temporadas pues, en la Costa Brava, en Mallorca, en Barcelona, que empiezan a descubrir España y que de algún modo también dejan una huella en estos jóvenes artistas que en los años 50-60 empiezan a abrirse a estos nuevos mundos. Pero a la vez hay un choque de realidades, antes lo comentaba en la visita guiada, ¿no? Cuando Esther, que viene de Italia, viene de Francia, que está viendo estos nuevos turistas que vienen a España y que le hablan de un mundo abierto, de libertades, de reivindicaciones, en que se puede vivir de una forma normal, ya no digo de una forma extraordinaria, sino de una forma normal, pues Esther se encuentra que aún hay muchas barreras que cruzar, muchas fronteras que salvar. Y en este aspecto creo que este cuadro es bastante ilustrativo de esta etapa, se titula El exvoto
foto de los dedos pillados, pero que ella misma lo describe como un reflejo o una metáfora de su realidad de aquel momento. Al final, Esther, como muchos artistas de esta generación, van consiguiendo adquirir pues, derechos que hasta el momento no habían tenido, pero siempre se encuentran otra puerta, otra frontera, otra barrera que tienen que cruzar. Y además se encuentran perseguidos, se encuentran que no pueden ser quien quieren ser. Y de algún modo este cuadro simboliza esto, ¿no? Esta voluntad de abrir puertas y encontrarse siempre con la puerta cerrada. Y de algún modo esta serie de las Dianas que hablaba Elina, pero también otras series como esta de la desesperada lucha por salir de la carcasa, ya son mucho más explícitas que lo que veíamos hasta ahora, ¿no? Esther ya no quiere callarse, quiere hablar abiertamente, y aunque lo haga veladamente a través de los símbolos, nunca es veladamente, porque al fin y al cabo es muy explícita, muy contundente en su mensaje. Esta serie es que tenemos además la suerte de que esta pieza esté aquí y sea una de las piezas importantes de esta exposición. No hace falta explicarlo mucho, ¿no? Pero es esta sensación de que por fin ven que el franquismo empieza a tambalearse, que empiezan a ver que pueden abrirse al cambio. Y también es cuando Esther empieza también a manifestar y a denunciar pues, cuestiones como puede ser las violaciones, como pueden ser las vejaciones, como pueden ser, pero también las partes buenas, ¿no? Las libertades, como puede ser el hecho de poder hablar abiertamente de lo que se siente, de poder querer con independientemente de las orientaciones sexuales de cada uno, y también hablar abiertamente de cuestiones que en aquel momento que una mujer hablara de sí de forma explícita, de su propia sexualidad o de las libertades sexuales, de una forma explícita, como vemos en la exposición, en algún cuadro o en esta obra que vemos aquí, que además junto con la que acabo de enseñar, ha entrado hace muy poco el Museo Reina Sofía, pues no deja de ser también un hito para la historia del arte a nivel no solo catalán, sino a nivel también español, como antes Elina nos comentaba. Antes nos hablabas también de esta idea de colectivo, que también hablaba ahora, ¿no? De la estampa popular también, esta idea de colaborar entre artistas. Yo creo que también estaría bien si nos puedes comentar un poco más a raíz de esta colaboración con los salones femeninos. ¿Qué alianzas o qué colaboraciones o qué amistades se forjaron con Esther y otros artistas? Sí, ellas, lo que les comentaba antes, que empiezan a establecer relaciones de amistad, pero de amistad que van más allá, que eran de intercambio artístico, pero también de este empoderamiento común de todas ellas. Entonces empiezan a organizar exposiciones al margen de los salones, también entre ellas, y se van creando como grupos diferentes. Bueno, se iban agrupando, supongo que por afinidades. Y, por ejemplo, en el caso de Esther, antes del tercer salón, que fue en el año 64, pues se organizó en la sala municipal del Ayuntamiento de Girona una exposición con Claude Collet, Concha Ibáñez y Asunción Raventós. Y se las presento muy rápidamente. María Asunción Raventós, que ha salido antes, que era una de las de las principales organizadoras del salón y que está muy mayor. Es una señora preciosa, maravillosa, y que fue pintora, grabadora y sobre todo fue una gran artista textil. Es una de las grandes artistas textiles que tenemos en Cataluña. Se dedicaba al tapiz del Alto Liso, pero si se fijan es un tapiz que empieza a tener como mucho relieve. De hecho, ella va pasando del tapiz de pared, de estos, ¿no? de los de tradición de Gobelino, va creando a través del nudo de alfombras, va creando relieves y hace tapices como este que casi son altos relieves. Bueno, va pasando a la escultura, ¿no? Además es una mujer que ven los títulos, ¿no? Y los colores, tenía una gran carga simbólica en su uso del color, y además, puedes pasar, lo que hacía ella era adquiría las lanas siempre de color natural y teñía ella sus propias lanas, es decir, que todos sus colores son propios, nunca son colores comprados, sino que ella tiñó siempre todas sus obras. Es una gran artista del textil, aunque, como ya les he dicho, también es una gran pintora y grabadora. Y era una de las principales promotoras del salón y tuvo mucho contacto con Esther Bosch. Fue una de las amigas que ella tuvo en ese momento y con las que, como pasamos como Concha Ibáñez, que ya conocen, la quise volver a traer aquí, aunque sea un momentito. Con Concha eran muy amigas. Esther y Concha eran amiguísimas.
en el salón exponían juntas. Aquí recordamos la obra de Concha Ibáñez que tuvimos el año pasado, estos paisajes, ¿no?, tan espirituales, tan personales, de estos, bueno, pasados por el lenguaje de las vanguardias, pero que casi, bueno, no llegan a la abstracción, pero casi. Bueno, pues Esther y Concha, como les digo, eran muy amigas. Concha, que había sido, bueno, se había formado como modista y era modista, le hacía muchísimos vestidos a Esther, porque como Esther, a medida que iba siendo cada vez más mayor, tenía más problemas, ¿no?, de, bueno, de movilidad, bueno, pues Concha le hacía las hechuras y los vestidos para que le quedaran preciosos y le quedaran como a ella le gustaba. Además, expusieron varias veces juntas, pues pasar, exponían, y Concha también quería mucho al marido de Esther, tenía muy buena relación con Ricard Creus, los quería mucho a los dos. Todo esto lo sé porque la sobrina de Concha me contaba que acompañaba a Concha y se quedaban en la casa de Ricard y de Esther, se quedaban allí semanas. De hecho, ella vio nacer al hijo de ellos. También conoció al nieto desde muy pequeñito y ellas tenían una relación muchísimo más íntima que iba más allá de lo que era la puramente artística, ¿no? De hecho, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, yo veo cierta influencia del paisaje de Concha en el paisaje Hay de momentos, Esther. sobre todo en estos años 70, ya largos 80, hay momentos en que se aproximan Yo bastante. le veo influencia, sí. Y después, bueno, esta obra maravillosa de Concha Ibáñez, este Jaén. Y después también la otra en el trío era Claude Collet. Ella era hija de una pareja de artistas, Charles Collet, que fue escultor, y Ninon Collet, que era pintora y diseñadora de joyas. Ellos eran una pareja, un matrimonio suizo que se estableció en Barcelona, en la Barcelona después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, allí nació su hija, que se dedicó a la pintura, y los tres son una familia de artistas, bueno, va a gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, adoro a Ninon Collet, a la madre de Claude Collet, pero Claude Collet es una grandísima pintora, que con una obra figurativa, también con una figuración que ha pasado por las vanguardias y donde la figura femenina es central y los discursos relacionados con el cuerpo de mujer son el eje, la vértebra de su iconografía y de todo su trabajo. Hay otra obra más de ella, esta me encanta porque estas mujeres pintoras realmente podría ser como la conclusión, ¿no?, de lo que podría ser el salón femenino de arte actual. Y ahora tengo la otra, la desesperada lucha por salir de la carcasa, que es la 2. Bernat acaba de explicar la 1. A mí esta obra, claro, yo vuelvo a lo mío, ¿no? Cada uno a lo que estudia. Para mí esta carcasa vuelve a ser la representación del patriarcado. Yo creo que es una mujer que está intentando salir de los mandatos patriarcales, de lo que nos han dicho a las mujeres que tenemos que ser, de cómo tenemos que ser, de lo que tenemos que hacer, todo lo que es el mandato de los sistemas de género. Yo creo que Esther pudo salir de todo eso. De hecho, yo cuando la veo en estas fotos es jovencita, muy jovencita, en los años 50, solamente que ya la ves con el pelo cortito, esto era ya una avanzada, porque era algo que no, bueno, en esa época no iba, en otros países sí, pero en Barcelona no. Las chicas con el cabello tan corto. Entonces, yo creo que realmente dentro de su obra, dependiendo, bueno, como es una obra tan rica y la podemos interpretar desde muchos puntos de vista, yo creo que si empiezas a trabajar todas estas imágenes que ella construyó en relación al cuerpo femenino y estos objetos, símbolos que lo van constriñendo, como también el de Zelda Fría, etc., lo que extraes es una clara conciencia de la estructura patriarcal y de la necesidad de las mujeres de salir de ella y de construir una vida totalmente al margen, que yo creo que ya lo consiguió realmente. Creo que Esther consiguió poder, bueno, construirse un espacio de libertad y de creatividad, con la suerte también de tener un compañero, porque si
muchas mujeres de las que yo estudio realmente pues solamente pudieron conseguir ese espacio si no estaban casadas o si se divorciaban, ¿no? Porque realmente depende de que señores pues no toleraban la libertad femenina. Y yo creo que ella, bueno, tuvo esta fortuna de encontrar un señor intelectual que comprendía su creatividad y que lograron hacer un camino juntos, que seguramente tuvo momentos difíciles también, pero que ella tuvo el espacio para poder ser una mujer diferente a lo que la sociedad en ese momento marcaba. Y eso ha quedado claramente plasmado en su trabajo. Y por último, bueno, pues lo que vamos a hablar ya, porque estamos un poquito justos de tiempo. Ir más rápidos. Sí, lo último es que Bernat, uno de los temas que también más ha trabajado en Esther, que también es interesantísimo, es cómo ella es una de las primeras artistas en tener una preocupación por los valores ecologistas, la protección de la naturaleza, y yo creo que ahora podrías profundizar un poquito en este tema, ¿no? Muy rápidamente, pero creo que es importante también, igual que Esther es una pionera en este aspecto del feminismo, ¿no?, del que hablaba ahora Elina, lo es también en el ámbito de la conciencia ecológica, algo que hoy está en el orden del día, pero que en el año 76, 77, cuando empieza a hablar de esto, no era para nada una preocupación de nadie. Justo era el momento precisamente de más producción pues, de plásticos, de fabricación, en pleno momento de... Y Esther se da cuenta de todas estas cuestiones y de que el mundo no marcha bien, digamos, en estos aspectos, de una forma un poco que llama la atención, ¿no? Yo creo que un poco intuitiva, y yo lo cuento de una manera que además es bonita, ¿no? Dice, cuando me cambio de estudio y me voy a vivir, me voy a pintar en el ático de un edificio de Barcelona, descubro una ciudad que no conocía. Se me ha visto la ciudad desde la calle y de pronto la veo desde los tejados y descubro un mundo que además nos habla también de las viviendas, de cómo la gente vive en los terrados, de un submundo que hay en las alturas de las ciudades, estas construcciones hechas pues de forma artesanal y un poco improvisada en las partes altas de los tejados, de que esta gente que vive, que se mueve en los tejados para entender la ropa, para hablar, pero también ve una atmósfera distinta, ve todo el paisaje con las neblinas, con también la contaminación que hay, las chimeneas, y de algún modo empieza a pintar este mundo de transparencias, ¿no?, que es el aire, la profundidad del aire, la atmósfera, y esto se acaba de llevar más allá, sobre todo cuando a finales de los 70 se instala en Alparé, en esta casa que hay cerca de Olot, en las Presas, donde entrará en contacto de forma directa con la naturaleza. Y ahí es donde cambia también su paleta de colores, su forma de trabajar, se vuelve a este mensaje contundente del feminismo y de la política de la época del franquismo, con la llegada de la democracia y su traslado también en el campo, hace que su obra se vuelva también más lírica. Ella misma lo dice, que es su época del canto, el momento en que canta el mundo que la abruma, este mundo que ella vive de cerca, y lo hace de una forma explosiva, una explosión de colores, un mundo, como veis, pues de profundidades, de neblinas, de transparencias, de movimiento, y que al final no deja de ser este mundo cambiante, ¿no? Este mundo cambiante que es la naturaleza, pero este mundo que a veces es inmutable, esta naturaleza que se abre paso a pesar de los hombres, ¿no?, a pesar de esta destrucción, de esta contaminación, y que Esther no solo quiere pintar, sino que quiere cantar y que quiere expresar en toda su plenitud. Yo creo que con eso podemos cerrar esta intervención. Podemos ir cerrando y tenemos una sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un orgullo estar en medio de los dos. Yo soy el nieto y solo puedo, o sea, mejor que ellos no puedo hablar sobre la obra de mi abuela, pero sí que puedo hablar de cómo era como abuela. Era una persona muy entrañable, era madre y abuela de mucha gente, no era solo mía, era de mucha gente. En la escuela del ARC que hacían, pues todos los alumnos la querían mucho a él, a ella y a Ricard. Y lo que les impactaba, que es lo que viví yo en mi casa, es las tremendas discusiones que tenían sobre cualquier tema, sobre política, sobre una idea, sobre una persona. Y ellos lo hacían vehemente, gracias,
Y lo hacían con toda su energía y se ponían rojos y lo hacían delante de 50 niños de distintas edades, no les importaba, no tenían tapujos y claro, todos los niños se quedaban ahí, que esto que veían no era normal. Además, encima se pelea hombre y mujer y la mujer no se chantaba ni un momento, o sea, era algo normal, para ellos era algo normal y para mí cuando yo tenía 7 años, que además se añadía mi padre, que también era artista, pues había unas discusiones que yo me quedaba a veces así y mi madre me decía, tranquilo, no sé, y a veces yo soltaba mi locura y en vez de decirme cállate, paraban ellos, me escuchaban y luego me incluían en la conversación dentro de lo posible, pero no intentaban nunca excluirme y siempre me demostraron que lo importante de expresarte sin tapujos y no decir lo que el delante quiere, sino decir respetando el delante, pero decirlo lo que uno piensa. Y era una persona muy, muy entrañable, era una persona que vivía en el Peret, que es una casa de pastor que está en medio de la montaña, y él, con su movilidad le quedó un poco como una prisión, porque no podía, él ya no salía a comprar, lo hacía todo mi abuelo, entonces se quedaba muy en casa, pero tenía la suerte de tan buena persona que todos los vecinos le llevaban huevos, venían a charlar, le daban una planta, lo que sea, cualquier excusa para estar un rato con ella y con él. Y eran una pareja te impactaba porque no era lo corriente, no era yo vivo por ti al 100% y tú vives por mí al 100%, que sí, pero era yo tengo mi vida y tú tienes tu vida y yo voy a hacer lo mío y tú vas a hacer lo tuyo. Y entonces, claro, en esta casa, que era una casa de pastor antigua, pues había bastantes rellanos y mi abuela no podía llegar a todos los rellanos. Entonces, poco a poco mi abuelo se instaló arriba de todo, que mi abuela no podía pisarlo porque no podía. Y casi quedaba ahí encerrado con sus poemas y su literatura y todo, ahí picando, picando. Y mi abuela a las 10 de la noche estaba ahí abajo, ya cansada. Y Ricard, Ricard. Y claro, el otro no lo escuchaba, además con la radio puesta o con la música. Y entonces tenía que comprar un silbato como un árbitro. Y cuando eran las 9, pues ya empezaba pip, pip. Y el Ricard ya decía, ay, ¿qué hora? Uy, mi, cachi la mar. Y era como era una guerra entre los dos, muy bonita de ver, que yo estoy muy contento de haberla vivido, pero que para que entendáis un poco que él era también muy tajante y mi abuelo también, o sea, no era tampoco, era un simio, que es muy complicado que a él lo explicaba muy bien, esto de que el abuelo dejó el pincel por mi abuela, pues claro, era muy raro. Mi abuela no quería casarse con él porque le daba miedo eso que ha contado ella, que se quedase estancada. Y mi abuelo pues tuvo que hacerle entender que no pasaría como a todos, que ella podría hacer su vida y él su vida y todos, bueno. Y bueno, no sé, hay anécdotas, hay muchas anécdotas, pero cuesta mucho, estoy un poco nervioso. Pero, no sé, es para que entendáis un poco cómo era mi familia, que soy un privilegiado, siempre lo dije y siempre lo he dicho y siempre lo diré, que soy un privilegiado de tener una familia tan auténtica, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, no sé, que yo jugaba mucho con mi abuela, pero mi abuela estaba con un sillón y después de comer o algo, pues jugábamos un poco a cartas o a las damas chinas o lo que sea. Pues un día me agarró y me dijo, Joel, yo cuando me muera, me quemas todos los cuadros y a vivir. O sea, que ella no tenía una intención de que la gente la reconociera. Él todo lo que hizo, lo hizo por ella y porque lo sentía. No había ni un momento de ser algo que lo es y que por suerte hay gente que la reconoce. Y yo estoy bueno, tengo el corazón lleno que por fin me sabe mal porque mi padre murió hace 5 años y creo que él les ayudaría más a ellos que yo. Y también me sabe mal porque no han podido vivir el boom
que ha hecho mi abuela, porque no todo... O sea, en Cataluña hace 10 años nadie quería saber de Esther, ¿eh? O sea, la gente que lo conocía, sí, pero la gente que no lo conocía, bueno, es otra artista más. Y ahora ha hecho un boom. Y cuando me llamaron de, bueno, de Bernat, que en Canarias, digo, ¿en Canarias? Pero si me cuesta en Cataluña y en Canarias. Y luego conocí a la Clara y lo entendí un poco más. Y estoy muy, muy, muy orgulloso, muy contento de mi familia, de estar, y que vosotros queréis compartir mi familia, compartir mi legado. Es un legado, más que unos cuadros, para mí es un legado. Sí. Y no sé, poca cosa más tengo que decir. Gracias por estar aquí. Tenemos unos minutitos por si hay alguna pregunta, comentario, estaremos encantados. A mí me gustaría, porque me quedó claro que era en el aspecto político antifranquista, pero además de eso, ¿qué era? ¿Era republicana, socialista, comunista, independentista? Bueno, ¿Qué más? era un lío de todo. Sí, era muy republicana, catalanista, pero republicana, que ahora también hay el concepto de catalanista, quiere decir que no quiere España, y no es verdad. Catalanista es que has vivido en Cataluña y eres catalán, pero significa que no quieras España. Como canarios sois canarios y no significa, no sé, es que con la independencia se ha mezclado todo y se ha hecho muy, muy mal. Y ella era comunista, pero o anarquista. Es que yo creo que a ella no le gustaría que le etiquetamos de una manera. O sea, ella escuchaba al comunista, el anarquista, incluso el franquista, escuchaba a todo el mundo. Y luego ella hacía su idea y sus ideales. Naturalmente el franquista lo escuchaba poco, porque, bueno, pues es fácil de escuchar al franquista, pero, o sea, siempre dice lo mismo. Pero ella no creo que se te quite. Feminista, ella es feminista y del mundo, yo sé, socialista, comunista, no sé, del mundo. No creo que le gustase que le etiquetase de una forma o de otra. Estaban todas estas mujeres, bueno, Claude Collet, Conchi Ibáñez, no eran afiliadas y militantes, pero eran bastante próximas al PSUC, Sí. al Partido Sí. Socialista Unificado de Cataluña. Eran Sí. bastante próximas, acudían a actos, a las fiestas, había algún manifiesto en el que no es que fueran militantes, pero sí que eran bastante próximas. Sí. En ese momento era el partido que yo creo que más Sí. afín Sí, sentían. y el Partido Comunista también, ¿eh? Sí. Pero eso es eso, que no se encasillaban, ¿eh? No. Tenían amigas, las únicas discusiones con todas las que hemos visto, había discusiones heavies de la mujer sobre la sociedad y el hombre sobre la sociedad y las dos sobre la sociedad seguramente. No creo que ella dijera, no es esto y tiene que ser esto. Creo que era una persona bastante... Bueno, porque también fue un momento en el que las mujeres tomaron conciencia de que los hombres de izquierda eran tan machistas como todos. Claro. O sea que, ¿no? Claro, Quiero claro. decir que ellas veían que no es que porque tuvieran... A muchas les pasó, bueno, yo conozco poetas catalanas, pintoras que se divorciaron de sus maridos, que eran absolutamente izquierdistas, afiliados al PSUC, al PSOE, bueno, a los partidos que fueran, pero que se divorciaban porque eran tan machistas como cualquiera y no querían que pintaran o que escribieran o que... Hay bastantes artistas que me han explicado estas historias a mí. Entonces yo creo que ellas tomaron esta conciencia de que militar en un partido de izquierdas a veces no garantizaba que respetaran tu libertad, tus opiniones y Sí. quizás ella también... Ella quería expresarse, lo quería, Exacto. exacto. Era la máxima de esto, la máxima ilusión era expresarse, no era convencerte del comunismo, no, yo soy mujer y me quiero expresar y quiero hacer lo mismo que hace el señor de aquí al frente. Y da igual, no sé, no creo que se etiquetase con una ideología, no sé. Si tengo que decir, diría anarquista.
si tuviera que decir algo. Pero tampoco, ¿eh? Porque hacía lo que quería. Porque hacía lo que quería, porque no quería fronteras, porque muchas, no sé, muchas... Pero tampoco, no sé, tampoco no creo que emplease mucho tiempo en pensar qué ideología o qué ética, no. Creo que ella hacía lo que pensaba y ya está, y... No sé. No decía cosas para que tú dijeras, mira, este señor es comunista, no. Decía cosas y tú piensas, mira, estas cosas, dices, son comunistas o son anarquistas, pero no tenía un discurso tan pensado tan marcado. No sé si me he explicado bien, pero... Es que hay un cuadro, el que está al fondo, que parece donde ella se está liberando. O sea, la bandera republicana. Sí, Sí. parece el color de la bandera Sí, republicana, sí. queda muy clara. No, es que la Primera República la quieren, pero a mí me lo contaban cuando yo era chiquillo. Es que mi hijo, es que la educación no es como tú te crees, que va mejorando. La Primera República la educación era excelente. Y me contaban anécdotas de que iban al río todos los niños y niñas, desnudos, el niño cosía, o sea, es que había un mundo que incluso mejor que el que hay ahora, yo creo. Bueno, como me lo cuentan ellos, pero, o sea, que te hacen pensar de que no siempre vamos adelante, que no siempre vamos progresando, que antes ya se hacían cosas muy progresistas. Sí, republicana es, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Comentaba que hace como 5 años ha tenido como un boom de reconocimiento de su obra. ¿Cuál ha sido el detonante a partir de Pues ni idea, ni idea. El detonante ha sido que de repente hay alguien que dijo, coño, ¿qué estamos haciendo? Que a Esther le estamos dejando de un lado y no puede ser. Y no sé cuál es, porque mi padre, mis abuelos lucharon mucho, o sea, sobre todo mi padre, luchó mucho para que la reconocieran. Y bueno, los políticos delante de mis abuelos eran sí, 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 eres el mejor. Y cuando iba mi padre a decir todo esto que le dijiste a mis padres, bueno, y entonces ha sido una lucha y no sé por qué, a la raíz, no sé, se murieron los tres y me quedé yo y de repente la Luisa Faixedas me ayudó mucho, que me conectó con el Bernat y a raíz de esto pues explotó la... Pero no sé, esta no es una pregunta para mí, es una pregunta ya sí caso para ellos, pero no sé, es complicado, no sé cómo contestar. Yo creo que ha habido un cambio de sensibilidades, ¿no? Sobre todo que en los museos, instituciones han empezado a abrirse a estas cuestiones pues, feministas que ahora están en el orden del día y los museos están haciendo los deberes que no han hecho durante años, lo están haciendo ahora. También es verdad que han ido varias acciones, ¿no? Que han ido pasando, que han ido poniendo el nombre de Esther sobre la mesa. Y esto ha hecho pues, que también los museos lo vayan viendo y se vayan sumando a esta recuperación que ya viene de hace unos años. Bueno, han pasado muchas cosas estos años, la exposición que hizo Mar Domènech, la exposición de posttectura, también ha habido pues, el hecho también que el Reina compre pues, unas piezas, también hace que los museos pongan en el mapa pues, el nombre de Esther, también todas las reivindicaciones pues, que se están haciendo pues, por personas como Elina, que han ido reivindicando el papel de estas mujeres artistas, también hace pues, que tengamos de momento por lo menos conocimiento, porque es que hasta ahora casi no sabíamos ni que existían estas personas, ¿no? Yo como nieto, y que mi padre se murió hace 5 años, pienso, ¿por qué coño? O sea, mi padre que tiene más cualidades para exponer y aportar mi abuela, que yo no tengo tanto, pero sin embargo conmigo ha tenido éxito, pero no es ni por mí ni por mi padre, es por la sociedad, como dice él. O sea, entonces, si me preguntas a mí qué hice, yo nada, esperar y tener la suerte del contacto adecuado, pero no sé cuál es el secreto, no sé. Ojalá lo supiera. Yo pienso, claro, yo lo que creo es que por fin llegó lo que Virginia Woolf en su
en su libro Una habitación propia había dicho, ¿no? Llegará una época feliz en que las mujeres escriban sobre las mujeres. Y creo que eso ha hecho, a partir de los años 70, 80, muchas mujeres empezamos a escribir sobre mujeres, y eso ha hecho que también haya señores como Bernat, que se ha interesado por Esther, y creo que ha llegado el momento, ya no, era urgente, porque no podía seguir habiendo una historia del arte en la que faltara la mitad del mundo y la mitad de la producción artística. Entonces ha llegado ese momento y los museos han tardado un poquito más, pero ya está, ahora es imparable. Están comprando, por suerte, hay bastantes museos españoles que están comprando obras de mujeres a nivel internacional. Coleccionismo privado tarda menos, yo creo que ahí están tardando más, pero también algunos. Y creo que ya llegará un momento, seguramente yo ya no lo veré, pero que ya no tendremos que hablar de estas cosas porque será absolutamente habitual, ¿no? Pero estamos en este momento, estamos en el momento de que no es que no hubiese habido mujeres artistas, ya les acabo de hablar de todas las que expusieron en el salón. El tema es que no estaban en los museos, ¿no? Que es en el lugar donde conservamos, custodiamos, trabajamos y hablamos de las obras, o no se hacían grandes exposiciones de ellas. Todo esto es lo que ha empezado a cambiar, pero yo tengo que decirlo que es verdad, esto lo ha cambiado la historiografía feminista. En el campo de la historia del arte ha sido la historiografía feminista, y que ahora igual ya parece que esto lo hagamos todos, pero es cierto que esto viene de ahí. Entonces ahora está pasando con Esther, y yo creo que van a empezar a pasar con muchas. Aquí ha habido ya, en esta fundación ha habido Deli Tejero, Concha Ibáñez, Pino Ojeda, Lola Massieu, han hecho exposiciones maravillosas de mujeres. En Cataluña estamos viendo muchas, en Madrid, en Andalucía, y creo que ya es algo que no va a parar. Esperemos que no. Y así todo, hay algunas que todavía nos va a costar Claro. mucho. También esto le pasa a los artistas, a los señores. También hay señores pobres que se mueren y nadie más se acuerda de ellos. Eso también es cierto. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres era como realmente algo ya, ¿no? que no se podía seguir tolerando, claro. Gracias.